Pues de esto vamos a hablar en los próximos minutos con Miguel Ángel Temprano, gestor independiente. Miguel Ángel, ¿qué tal estás? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Marta. Bueno, Miguel Ángel, India, mucho estamos hablando de este país, además, en medio del contexto en el que nos movemos, guerra en Ucrania, sanciones a Rusia, como la India está aprovechando ahora mismo para comprar con un mayor descuento y también con su capacidad de negociación ese crudo ruso a un nivel más bajo, pero no solo hablamos de la India en términos económicos, que por cierto, hablamos de la India también como ese importante hub tecnológico donde las fintech han tenido también un espacio de auge y de desarrollo importante en los últimos años, sino que tenemos que hablar de la India también en términos de influencia, ¿no? Estamos viendo también cómo algunos occidentales no se atreven a cuestionar demasiado a Narendra Modi y nos preguntamos por qué, ¿no? ¿Cuál es el marco de influencia en el que se está moviendo en estos momentos India y por qué está pasando a ser un jugador tan importante en el plano? Bueno, a la India, antes de empezar, lo que hay que decir es que le ha tocado el euromillón con la guerra en Rusia o con la invasión, porque decimos guerra y no es verdad, es una invasión de los rusos en Ucrania. Le ha tocado el euromillón, y dices tú, ¿y por qué le ha tocado el euromillón? Bueno, pues porque resulta que la calidad del petróleo ruso hace que no sea fácil de refinar. Y grandes refinerías de su petróleo en el mundo lo hay fundamentalmente en 4 sitios, pero realmente en 3. Los 4 sitios son obviamente Rusia, India, Indonesia y China. Y quito China porque la calidad de China no tiene tanto. Por lo tanto, claro, que se han encontrado que los rusos, al no poder vender el petróleo ni los refinados a los europeos, lo tiene que sacar a otro lado. El mercado del crudo es como un sistema de vasos comunicantes. Es decir, se producen entre 100 y 101 millones de barriles diarios y si no lo compra uno, lo va a comprar otro. Ahora mismo hay un exceso, un defecto de producción, por así decirlo, porque no lo demandamos, de unos 5 millones de barriles diarios, por lo tanto, eso es. Entonces, ¿qué le ha pasado a la India? Que le ha tocado al loto. Entonces, parece ser que todo el mundo nos fijamos en ella. Yo me llevo fijando en la India casi 40 años, casi los 40 años que llevo trabajando, llevo pensando de que la India era un gran país. Me tocó por H por B, por diferentes motivos, trabajar con Bangalore, el centro tecnológico, y con Bombay, y yo me hacía una idea equivocada. Yo tengo muchas curiosidades y una de ellas es estudiar las religiones, no por el espíritu de religiosidad, sino por el factor sociopolítico que veo tan importante en la geopolítica mundial. Pero curiosamente solo me han llamado la atención las 3 monoteístas, no las politeístas, porque creo que siempre he creído, y equivocadamente, que tenían poca afección sobre lo que era la geopolítica. Hasta que en un momento determinado yo siempre me preguntaba, ya es el momento, y un día me di cuenta de que no era el momento de la India, que la India tiene un problema muy serio y que yo creo que yo personalmente no lo veré por muchos años que viva corregirse. Tiene un problema derivado de su manera de ver la vida. Esa manera de ver la vida que la gente que va a la India dice me ha trastocado la mente y no sé qué cosas tan raras que dicen, hace que la gente se conforme con lo que tenga. Y eso hace que las clases, porque si hay algún país clasista, desde luego es India, a pesar de que las castas estén prohibidas, sociológicamente están mantenidas. Eso hace que las clases sociales no estén interesadas en que esto cambie. Y si las clases potentes o potencialmente pudientes no están interesadas en que esto cambie, la gran masa no va a hacer que cambie. Y la India pues, va a seguir siendo un reducto de determinadas áreas manejadas por determinadas familias. Una de ellas, obviamente, ahora mismo no está en el poder, que es la que influencia en el partido de la difunta Indira Gandhi, que dicho sea de paso no tiene nada con Mahatma Gandhi. Bueno, Miguel Ángel, decías, ¿no? A India le ha tocado el euromillón en la situación en la que estamos ahora geopolítica. Bueno, yo me pregunto, más allá de esto, que realmente pues, es un evento que en su momento, en 2022, fue todo un cisne negro, más allá de eso, la India ya tenía un importante músculo. En el artículo dices algo que a mí me llamaba bastante la atención porque, bueno, recordemos que
has escrito un artículo en el que hablas precisamente, bueno, con ese título, ¿no? India, el gigante que siempre está a punto de despertar. Y tú mismo, en el párrafo inicial, dices, bueno, yo hace 30 años pensé que era el momento de despertar de la India, en ese momento me equivoqué, pero sigo viendo que ese despertar se va a producir. Es más, dices que ya hay expertos que hablan de ese despertar no dentro de 20 años, sino dentro de 2 años, es decir, ya en un plazo corto de tiempo. Pero hay otra cosa que me llama mucho la atención. Dices que Bombay, que es una de las ciudades indias, es el peor sitio del mundo para hacer negocios porque ves oportunidades en cada esquina si no te concentras. ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Sí, yo lo defino como una tienda de chuches. Es decir, cuando tú llegas a Bombay y eres alguien que eres inquieto, que quieres hacer cosas, cualquier persona que me esté escuchando entenderá que lo que estoy diciendo. Tú vas a hacer un negocio y alrededor ves oportunidades. Bueno, pues si yo le comprase a este esto, porque este me lo podría hacer de esta manera, y si yo a este le pudiese llegar a un negocio y vender, bueno, pasa de todo. Es decir, Bombay es un centro neurálgico de todos los aspectos. Me llamó mucho la atención porque vi exactamente lo mismo cuando visité por primera vez Vietnam. Los vietnamitas, un régimen todavía comunista, trabajaban para el partido o para a quien fuese por las mañanas y luego literalmente dormían en la puerta de la tienda donde vendían, pues a lo mejor neumáticos usados. Eso mismo ocurre literalmente en Bombay. Bueno, ocurre realmente en toda la India porque es un método de subsistencia, ¿no? Pero es un modelo de hacer negocios. El indio siempre está interesado en hacer negocios contigo. Y dices tú, bueno, pero eso le ocurre a cualquiera. No, son diferentes. Son claramente diferentes. En todos los aspectos tienen una mentalidad. Bueno, voy a poner un ejemplo. Yo un día estaba en Delhi esperando un vuelo en el hotel y había un gran premio de Fórmula 1 y de repente se me acercó a mí un señor mayor que luego descubrí que tenía una tienda de telas. Bueno, después de escasamente 2 horas, que yo lo que estaba haciendo era tiempo para ir a coger mi vuelo por la noche, el hombre me había ofrecido de todo y entre ellos me había invitado a que fuese a su casa. El hotel era un hotel de 5 estrellas, o sea que estamos hablando de una persona muy pudiente allí. Normalmente este tipo de cosas, tú te vas a Alemania, te encuentras a un tío al lado en el hotel, en el bar o en donde sea, viendo la Fórmula 1 y a lo máximo que comentas son 3 cosas sobre lo que ves en la tele. No vas más allá. Bueno, pues este tipo de cosas ocurren allí, es su mentalidad. Y Bombay es el ejemplo más claro. Sin más, toda la industria mundial del cine es ridícula a cambio de solamente lo que es la industria del cine que hay en Bombay. Bueno, pues así ocurre en todo. El problema de la India es que es extremadamente grande. Hay unas diferencias entre el norte y el sur que no tienen nada que ver. Y hay de verdad hay solamente 2 grandes centros neurológicos de negocios, que es el que está alrededor de Bombay, y el tecnológico de Bangalore, donde se ha convertido en una verdadera factoría de horas de trabajo de desarrollo de software. Miguel Ángel, y ahora en este entorno en el que nos estábamos moviendo, ¿no? En el que, como bien indicas en el artículo, lo que estamos viendo es cómo la India va a seguir avanzando y cómo en apenas unos pocos años va a convertirse ya en un centro neurálgico de desarrollo, bueno, sobre todo pues lo estamos viendo, ¿no? Desarrollo de la industria tecnológica, donde va a haber un gran interés económico en sí mismo, pero también geoestratégico. Atención, que esto también va a ser importante a lo largo de los próximos años. ¿Cuál crees que puede empezar a ser la estrategia occidental, ¿no? En medio, como decimos, de estos acercamientos que estamos viendo ya por parte de líderes occidentales pues hacia el actual líder, como es Narendra Modi, en medio del contexto en el que nos movemos, insistimos en el que todavía hay algunas tensiones? Pero, por ejemplo, hemos visto cómo Estados Unidos, Janet Yellen era la secretaria del Tesoro estadounidense, que hablaba con su homólogo indio y decía, no, nosotros ahora vamos a poner aquí el tope al crudo ruso, esto era antes del 5 de diciembre, vosotros aprovechad, que nuestra intención es que vosotros os podáis aprovechar, pero bien de los descuentos de los que vais a gozar para comprar crudo. Así que bueno, estamos viendo como cierta amistad, ¿no? O cierta intención de unir más lazos entre Occidente y la India. ¿Cómo podemos ver esto ahora? Deberíamos de retrotraernos un poquito.
Es decir, cuando acaba el colonialismo inglés, realmente la influencia que toma la India es una influencia rusa. Un pequeñísimo detalle para que entendamos a dónde llega la influencia rusa. El armamento fundamental que tiene la India está basado en tecnología y en metraje ruso. Es decir, si tú le vendes una bomba de aviación, es de acuerdo al metraje ruso. A esos niveles llegan, ¿no? El partido de la familia Gandhi era un partido muy próximo al gobierno ruso y eso lo compensaban los americanos aliándose con los pakistaníes. Como ha ido cambiando el mundo. El aliado pakistaní era el aliado americano y el indio era el aliado ruso. Claro, ahora llega un momento donde la situación, con todo esto que ha pasado, donde en el sur de Pakistán los talibanes han adquirido todo el control de la zona, desde Peshawar a toda esa zona de influencia tan extremadamente complicada, donde inclusive los servicios secretos pakistaníes no se sabe muy bien de qué lado están, si de los talibanes o los occidentales, pues te encuentras con que tu nivel de influencia en la zona tiene que moverse necesariamente y que lo que no puedes dejar de lado es ni muchísimo menos la India, sobre todo cuando te encuentras con que la India tiene frontera con China y China tiene realmente conflictos en muchas de sus fronteras. Para ellos, por ejemplo, Nepal, los chinos consideran que es suyo, que Bután es suyo. Mientras que los indios dicen, oye, de eso absolutamente nada, donde tienen un conflicto por Cachemira desde hace una barbaridad de años. Por lo tanto, a los americanos, de una manera clara, o a los occidentales, si nos incluimos ya nosotros en ese paquete, nos interesa que la influencia con la India sea importante. Y el partido que gobierna ahora, que es el Partido Conservador, digamos el partido más pro-occidental de los dos, porque hay 4 partidos, pero realmente están aliados en 2 grandes paquetes, es el que ahora mismo a Occidente más nos interesa. Y nos interesa no solo que continúe en el poder, nos interesa que le vayan bien y nos interesa aumentar nuestro nivel de influencia en la zona. Dado a lo que digo, que es complicado que la India en sí se desarrolle en su conjunto bajo un modelo de negocio occidental, por esa filosofía que tienen los indios del conformarme con lo que tengo, pues ha llegado el momento de aprovechar la situación. Los indios compran petróleo, se está hablando que la media es de aproximadamente $40 a lo que están comprando el barril y nos lo están vendiendo los refinos como si el barril costase $90. Es decir, pues obviamente el negocio que están haciendo es brutal. Se habla de 33 veces que han aumentado sus ingresos por venta de refino en el último año. Es decir, está siendo una fuente de ingresos brutal y lo que tenemos que intentar es, dado que somos los pagadores de esa factura, aprovecharnos para una influencia geopolítica, porque no nos olvidemos, la economía o la macroeconomía no es nada si no miramos la base que está por debajo de ella, que es la geopolítica. Sin la geopolítica, la macroeconomía no tiene ningún sentido, olvídate, no controlas la geopolítica, no controlas la economía de los países, y hoy en día en un mundo tan extremadamente globalizado, te tienes que extender tu zona de influencia todo lo que puedas y todo lo profunda que puedas, porque no nos olvidemos una cosa, si hay alguien que lo está haciendo muy bien son los chinos, que están controlando todos aquellos países donde hay extracción de minerales. Y pongo solamente para que la gente lo piense, se acaban de comprar los chinos toda la deuda externa de Zambia, será por algo. Ángel, ya que estás hablando precisamente de este entorno de minerales y de precisamente cuál ha sido el papel de China controlando, como dices, ¿no?, aquellos puntos en los que hay una extracción interesante. En la India se acaba de encontrar uno de los yacimientos más grandes del mundo del litio. Y yo me pregunto qué significa esto para Europa, ¿no? Sabiendo que India puede tener un papel crucial aquí para producir todo el litio que nosotros necesitamos en el viejo continente. Vale. Vayámoslo a decir de otra manera. Todos los minerales que se extraigan son necesarios en un mundo que no hace más que crecer su consumo de una manera brutal.
por ejemplo, el litio no es el caso, pero por ejemplo los minerales de tierras raras, que no es que sean raras las tierras, sino que es muy raro encontrar estos minerales en ese grado de pureza. La gran mayoría de estos minerales se encuentran en la China, lo cual significa que la China tiene un factor de control macroeconómico brutal. La aparición de un yacimiento brutal de litio, como ha ocurrido en la India, que es un mineral que se utiliza altísimamente en todos los sistemas de conservación de energía. Hablo de baterías, pero se utiliza también en otros muchos, es decir, que es importantísimo y por lo tanto es muy importante que todos entendamos que el que sea amigo del que controla esas minas, y si uno dice, bueno, pues las compro, bueno, es que lo acabo de decir, los chinos se compran Zambia no comprando las playas como hicieron en Angola para poder extraer minerales, se compran Zambia comprando su deuda externa. Bueno, pues en la India lo que tenemos que hacer, y yo creo que de momento no sé si lo estamos haciendo de manera suficientemente acertada los occidentales, es ganar influencia para que quien extraiga esos minerales, particularmente esta nueva extracción, que no se sabe exactamente cómo es de grande, pero se sabe que es muy grande, sea de alguna manera una compañía, si no occidental, con relaciones occidentales. Pues muy interesante. Miguel Ángel Temprano, como siempre, muchísimas gracias, un placer. Igualmente, Marta. Pues nos quedamos con esta lectura sobre la India, bueno, y sobre China también, que nos mencionaba Miguel.